Bueno, muchas gracias. Alfredo, hola. Te recuperamos, Fabi, no te Sí, sí, fuiste. sí, 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 les pido disculpas a todos. Sufrí una interrupción de internet momentánea, así que, bueno, nada, disculpas a todos, estaba haciendo la introducción. Bueno, bienvenido Martín, no por nada, gracias a vos por estar participando. Y bueno, estaba dando comienzo a la charla, esta un tanto agitada, poniendo un poquito las pautas del encuentro. La idea es la siguiente, en principio estamos haciendo grabación de este encuentro eh, para poder luego subirlo a nuestra página oficial, apsepba.org.ar, para que después puedan consultarla y verla con más detenimiento. En principio no es necesario que los participantes tengan el video encendido, digamos, no, a nosotros no nos digamos, no nos importaría que ustedes puedan estar sin el video. Lo que sí les voy a pedir, por favor, es que todos tengan el micrófono apagado para no contaminar con ruido la disertación de los compañeros y y que puedan hablar libremente. En última instancia, si detectamos que hay ruido y contaminación, bueno, los tendré que cerrar desde acá. Así que, bueno, en principio, esas serían más o menos las condiciones. La idea es la siguiente: si ustedes tienen dudas, comentarios o alguna consulta que hacer a cualquiera de nosotros, utilicemos el chat. Nosotros iremos recopilando esas consultas que ustedes tengan y en algún momento que los disertantes hagan una pausa o quieran preguntar por cómo se viene desarrollando estas dudas, nosotros se las transmitimos. Si alguno en particular está queriendo tomar la palabra para expresar algún caso o alguna idea, bueno, también nos lo pidan por chat y nosotros en el momento le habilitamos el micrófono para que pueda expresarse libremente. Bien, esas serían las condiciones generales. Antes que el inicio, vamos a pasar un poco los chivos de la asociación. Quería comentarles que en nuestro ciclo de los viernes tenemos para la semana que viene, o sea, el viernes 19, una charla sobre introducción a las pericias en seguridad electrónica a cargo del licenciado Carlos Pereira Rodríguez, que es un especialista en la materia, es responsable técnico de empresa de seguridad electrónica, tiene mucho conocimiento en el tema, muchos años de trabajo, aparte de otros títulos y saberes más, que en su momento se los presentaremos. El viernes 19, el título de la charla va a ser la participación comunitaria como política pública. Esa estará a cargo del colega Mauro Vivas, que es director de participación comunitaria y abordaje multiagencial del Ministerio de Seguridad de la Nación. Va a ser una charla bastante interesante. Es un colega de la Universidad de Lanús que ha tenido mucho trabajo y mucha intervención en este tipo de temáticas. De ahí pasamos al viernes 26, cuyo título va a ser Política de Seguridad en el ámbito local, y esa charla va a estar a cargo del licenciado Alberto Mongia, actual subsecretario de Prevención y Control Urbano del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Ha sido director de la PSA en su momento, cuando dio su inicio y creación. Bueno, una persona que no solo tiene mucho conocimiento en el tema, sino que nos va a contar un poco las experiencias que se están desarrollando en el momento, ahora las experiencias prácticas que tenemos, no solo en la lucha contra el crimen en el quehacer diario en políticas de seguridad, sino también esta novedad que estamos sufriendo en este 2020, que es tener que lidiar con la pandemia del COVID-19. Así que, bueno, es todo digamos, un desafío para poder escucharlo y poder tenerlo en cuenta. Bien, la charla de hoy, que es la introducción a pericias en espectáculo deportivo, está a cargo de dos colegas que son miembros del Instituto de Seguridad en Espectáculos Deportivos. Lo tenemos a nuestro director, el licenciado Emiliano Martínez,
un especialista en la materia, ha trabajado en la Previde durante muchos años, es responsable de la seguridad de algunos estadios, tiene mucho conocimiento en la materia, y otro de los integrantes del instituto, que es el doctor Diego Goñi, abogado, también ha trabajado en Coproced y en la Previde, ha sido titular del registro de contraventores, tiene mucho para darnos y para explicarnos. La verdad, dos personas con un conocimiento, la verdad que muy, muy, muy acabado sobre el tema, pero bueno, lo voy a dejar hablar a ellos y que continúen con la charla. Sin más preámbulos, vamos directamente a este inicio y le doy la palabra a Emiliano para que pueda continuar con la charla. Bueno, muchas gracias por estar acá y seguimos adelante. Bueno, gracias Fabi. Bueno, me vuelvo a presentar de nuevo, es como corresponde, ¿no? Mi nombre es Martínez Emiliano, soy licenciado en Seguridad Ciudadana, egresado de la UNLA, soy también asociado a la Asociación de Profesionales de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, también trabajo, como dijo Fabi, hace 12 años que trabajo en el ámbito de espectáculo deportivo, no solamente espectáculo deportivo, sino también trabajo en el área de eventos de masiva concurrencia en el Estadio Ciudad de La Plata. Soy personal policial, así que trabajo en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y por lo que estuve viendo en la cámara, trabajé con varias personas que están hoy conectados, y eso requiere de un agradecimiento a todas las personas que están conectadas, porque se están tomando este tiempo y este espacio como para escuchar un poco de qué se trata el Instituto en el Deporte, que ya lo creamos, que ya está en funcionamiento y que le vamos a dar desarrollo. Así que, bueno, principalmente también tengo que agradecerles a ustedes, al presidente, a Fabián Mongiovanni, a Manibaldi Daniel, por la posibilidad que nos da de hacer una introducción, porque esto va a ser una introducción, una charla, de lo que pretende ser el Instituto en el Deporte. Así que las pautas son las mismas que ha dicho Fabián. La idea es abordar un poquito, hacer un desarrollo de algunos temas, y después, bueno, si hay un panel de preguntas, pararemos, abordaremos. La idea no es aburrir, porque esto es amplio. Cuando estuvimos hablando con Diego, con el temario más que nada, nos preguntamos qué ponemos, y no, si tenemos que poner todos los temas, hablamos 3 días, no nos vamos más de acá. Bueno, la idea es no aburrir. Así que bueno, en principio, la pregunta es ¿por qué importa la charla y la creación del instituto? En el caso de los licenciados en Seguridad Ciudadana, sabemos que hay una acordada dentro del Ministerio de Justicia, donde podemos trabajar como peritos profesionales en la materia. Esto significa que nos va a dar una pauta de un área más, para un campo más de trabajo para poder abordar. Así que también, y la idea es formar nexo con otras instituciones, porque vuelvo a reiterar, es un espacio muy amplio para trabajar, es un campo muy grande, inclusive no solamente, nosotros acotamos a espacios de espectáculo deportivo, pero hay otros espacios que todavía no están muy bien machacados, que son los eventos de masiva concurrencia. Bueno, ahí tenemos la posibilidad, los licenciados, de empezar a trabajar, y esa es la idea, de que podamos formar profesionales para este campo específico. Para la Fuerza de Seguridad, yo pertenezco a la Fuerza de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y bueno, nos encontramos muchas veces que cuando nos dirigimos a un evento, hay muchos errores por parte de falta de congruencia, por falta de sabiduría, y también por falta de coordinación. Entonces me parece que es un campo que podemos trabajar, la Fuerza de Seguridad, y aprender un poco más, aprender de cuando vamos a un evento, cuál es la ley que nos rige, cuáles son las normas y cuáles son las cosas que debemos hacer. Para los abogados también es importante, porque también tiene una herramienta útil para trabajar, para abordar el tema, y para cuando tengan algún tipo de litigio en cuanto a espectáculo deportivo, usarnos. ¿Por qué no usarnos como profesionales? Ya que tenemos la posibilidad y la acordada de trabajar dentro del ámbito judicial, que creo que ya, no sé, Fabián, si ustedes todavía las acordadas no explicamos, pero sí tenemos dentro del Ministerio de Justicia para trabajar en la Provincia de Buenos Aires. Creo que eso lo han trabajado en charlas anteriores, pero bueno, esas acordadas las manejan ustedes. Después, perdón, ¿ibas a decir algo, Fabi?
No, no, estaba sintiendo con la cabeza, Emi, No, todo perfecto. bien, Ahí listo. el que puede intervenir en todo caso un poco más tarde es Daniel, que es nuestro perito oficial y especialista en la materia. Bien. Para las empresas de seguridad privada veo compañeros que están ahí, lo vi recién, que son dueños de empresas de seguridad privada, y es interesante porque compartimos muchísimo espacio, y quizás cuando vamos a compartir un espacio de espectáculo deportivo, la seguridad privada es muy, muy importante. Y es más, es el primer nexo que tiene los participantes, es un nexo que tiene, son una pieza fundamental que no está bien aprovechada dentro del espacio de un espectáculo. ¿Qué quiero decir con esto? Porque ellos son lo que nos secundan nosotros a la fuerza pública dentro del evento. Entonces también me parece que ahí habría que trabajar un poco más también con las empresas de seguridad privada y obviamente brindar el mejor servicio, que es lo que pretenden todos para que un evento concurra de la mejor manera, ¿no? El logro de todos, para mí el logro de todos, es brindar protección y garantías a los participantes de un evento en espectáculo deportivo. Formar profesionales en el ámbito del espectáculo deportivo. Generar vínculos con otros organismos de interés para el instituto. Formar y concientizar a los ciudadanos de la importancia de los valores de la ética y el desarrollo de una sociedad a través del deporte. Estos son los ejes principales de por qué tenemos que instruir un poco y trabajar en el instituto en el deporte. Bien, voy a aclarar también, la idea es que, perdón, voy a aclarar que como dije anteriormente, es muy amplio todo, así que por lo menos en la parte de introducción, solamente voy a tomarlo como título para poder continuar, solamente es para que no deja de ser menor este tema, pero solamente para que, y esto tengo que mandar un chivo acá en esto, porque tengo que decirles que esto va a continuar, nosotros somos la punta de lanza con Goni y Diego, que es un abogado que ya está presentado, que trabajó conmigo en la previa, tuve la posibilidad de trabajar con Diego Boni, también lo veo en la cámara a Javier, que también ha participado muchísimo dentro de la Previde, tienen larga trayectoria, así que nosotros con Diego somos la punta de lanza, pero esto va a requerir de todas las personas que tengan interés de abordar y aportar el instituto, así que los voy a invitar a todos a participar y poder así armar algo importante con respecto a los licenciados, y no solamente licenciados. Volviendo a lo que son los puntos claves, o sea, por ejemplo, la historia del deporte, el concepto de deporte, la diferencia entre deporte como dispersión y deporte como competencia, deportes en equipos, colectivos, individuales, características de un deporte. Todo esto son temas a abordar más adelante cuando hagamos seminarios que tengan que ver específicamente con esta introducción. Otro tema a abordar que es importante es la historia del deporte moderno en Latinoamérica a los fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y en este espacio, cuando abordo este tema, por ahí quiero que vean que trabajamos, tenemos dos autores interesantes como para trabajarlo. Lo voy a nombrar porque por ahí en las cámaras no sé si alcanzan a divisar, así que bueno, no creo, pero bueno, no importa. Los voy a leer, que son autores que han trabajado desde una mirada antropológica de cómo se conformó el deporte moderno en Latinoamérica, de cómo se constituyó, de la manera que ingresó, no solamente en Latinoamérica, América del Sur, sino que también estamos hablando del norte, del medio y del sur, y cómo se apropiaron diferentes estatus o estratos sociales, cómo se apropiaron cada uno y qué devolvimos al mundo. Pablo Archetti es un autor que ha escrito mucho sobre el tema, es un antropólogo, es argentino, es de Santiago del Estero, ha tenido la posibilidad de estudiar afuera, se graduó en Oslo, en la capital de Noruega, ha trabajado ahí y ha venido a Argentina en 2 o 3 oportunidades, pero para hacer un trabajo de campo. Ha trabajado muy bien en esta cuestión del abordo del contexto social en Latinoamérica, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, inclusive retrocede un poco más también, nos explica un poco cómo se fue creando el deporte moderno en Latinoamérica. Estos autores es Pablo Archetti, y después tenemos a la Barces Pablo, que ha escrito
Héroes, Machos y Patriotas, el fútbol entre la violencia y los medios. Este también él es argentino, es de acá, lo tenemos, perdón, Archetti falleció en el 2005, pero Paulo todavía sigue viviendo y de hecho está muy conectado con las asociaciones y las fundaciones sobre espectáculo deportivo. De hecho está en la asociación de Salvemos al Fútbol, que es lamentablemente tenemos muchísimas víctimas en los espectáculos deportivos, y esto es por la misma cuestión de que no se aborda bien y es un problema a trabajar. Bien, vamos a hacer una reseña histórica sobre el deporte en Latinoamérica. En este caso el deporte se instituye a lo largo del siglo XX como un espacio de ayuda para lograr y desplegar éxitos y contextos de agudas desigualdades y distribución equitativa de la riqueza. Ellos abordan este campo trabajando, explicando esa masa de inmigrantes que ha venido a poblar Latinoamérica, más que nada en Argentina, y habla sobre los primeros formaciones de los equipos, ahora específicamente de fútbol, y no solamente el fútbol, sino también varios deportes. Así que trabaja la conformación de los primeros equipos, en este caso que eran ingleses, los primeros partidos de fútbol que se fueron dando, que fue el primer partido de fútbol que se dio en Argentina, que se contabiliza, fue en junio de 1867. Así que tenemos de ahí para adelante, este deporte, era deportes obviamente traído por los británicos, porque los británicos son los que trajeron el deporte como forma de descanso, como forma de forma de dispersión para ellos que han venido para mí es capitalizar más que nada a colonizar. Para mí vinieron a colonizar lo que son estos estados, y bueno, y se distribuyó todo el fútbol en todo el interior, inclusive a través de las líneas férreas que ellos fueron desarrollando en todo el país, en todo el territorio del país. Se fueron, a nivel histórico, las primeras conformaciones de los primeros equipos se dieron a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Hay que recordar como importante al Club Alumni, que fueron los hermanos Brown, los fundadores, después el Club Racing Club, los primeros británicos que vinieron a jugar partidos de fútbol acá a partir de 1905, 1906, 1909, el Everton, el Tottenham, han venido a participar de eventos porque esto era algo incipiente, y acá en este caso hay una introducción de que Archetti nombra que ahí se produjo la hibridación del deporte de caballeros para convertirse en el deporte criollo, y nombra una serie de características que se dan dentro de lo que es el deporte hoy en día. ¿Por qué digo esto? Porque hay que retroceder al tiempo y poder construir el futuro. O sea, ¿qué significa? Construir el presente de por qué somos lo que somos. Ya en principio, cuando estamos hablando de los primeros partidos de fútbol, si bien los primeros partidos de caballeros era todo de orgullo, o sea, todo reglas claras y todas estas cuestiones, pero bueno, cuando se produjo la hibridación de lo criollo y la mezcla, se empezó a producir los primeros problemas, ¿no? De ganar como sea, de no importar absolutamente nada, y esto es producto obviamente de lo híbrido, de lo que es el deporte, los primeros pasos del deporte en Argentina. También tenemos que hablar del inicio del deporte, porque no todo se dio de la misma manera en el continente. Brasil tuvo otra forma de apropiación del deporte, en este caso es el fútbol. ¿Por qué? Porque Brasil tenía una característica de lo que tenía era tres razas, la raza blanca, la raza criolla y la raza negra, cómo se fue apropiando y lo que costó en Brasil vivir dentro del campo social para que luego ser obviamente los que son ellos, que tienen 5 campeonatos mundiales. Así que bueno, esto es una mera introducción, quiero que sepan que no es la totalidad, esto requiere de mucho trabajo, o sea, es mucho tiempo para charlar, así que no me quiero exceder en el tiempo, por eso por ahí voy a ir salteando estos espacios. Voy a seguir, por ejemplo, con el deporte, política de Estado y el factor histórico. Va a avanzar un poco más. Esto es el Estado y el uso del deporte como herramienta de demostración de poder. En el caso que se fueron dando en Alemania, fueron los primeros principios
de cómo el Estado se apropió del deporte como para poder mostrar poder, poder de guerra, obviamente. En el caso de México también, la expropiación del fútbol o la expropiación del deporte para esconder varias masacres que se han dado dentro de México. Y la Argentina, principalmente lo habla mucho Pablo Alabarces, Argentina Mundial 78 y la cortina de humo, ¿no? Es una tarea y un tema muy interesante para abordar, porque Pablo introduce la idea de que nosotros decimos, los periodistas en ese momento decían que estaban siendo engañados. Bueno, Pablo introduce una idea que no, que todo el mundo estaba confundido. De hecho, cuando Argentina gana el Mundial, hubo una gran alegría, de hecho todo el mundo salió a la calle, pero también dice que fue los primeros espacios que permitió, que eso le permitió volver a las concentraciones, obviamente por el golpe militar, ¿no? En el caso argentino, también trabaja lo que costó el Mundial, las características de los mundiales, las asociaciones, el grado de gastar muchísimo dinero para nada, no se esperaba lo que se esperaba. Pero bueno, también hay teorías donde dicen que si en ese momento Argentina hubiera decidido, los militares en ese momento, después de finalizado el Mundial 78, hubieran decidido hacer una elección, hay teorías que confirman que hubieran ganado las elecciones, o por lo menos hubieran impuesto un partido político dentro dentro de la democracia. Este tema es muy importante abordar porque también marca mucho lo que es el deporte en la actualidad, y abordar esto, también la idea es abordar un poquito el Estado argentino y sus primeros pasos como promotor del deporte. En este caso tenemos que volver a lo primero, los torneos Evita, donde se dan en el año 1948-49. ¿Qué quiero decir con esto? Donde se empieza a formar las primeras formas del deporte o el juego en la cultura, se empieza a implementar en lo social. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguno se entiende, Fabi, o voy muy rápido? Fabi. No, ahí estaba silenciado, por eso estaba esperando cachita. Perdón. Sí, acá me hacía una aclaración que se satura un poquito ¿Sí? el audio, como que, digamos, por ahí Ah, está demasiado cerca del micrófono, y en algún momento se entrecorta. Pero bueno, nada, eso es. Después vamos para adelante, que está muy interesante esta introducción. bien. El Estado argentino, los primeros pasos como promotor del deporte, el caso del torneo de Evita, y acá es lo que se empezó a dar los primeros, ¿para qué sirvió? Sirvió para los primeros controles, que se daban en los chicos, entonces ahí tenían los primeros grupos dentales, la primera vez que el deporte se empieza a introducir como algo social, entonces es interesante también. Hay una persona interesante también, que Ramón Carrillo. El señor Ramón Carrillo era un infectólogo santiagueño, que dio mucho por este caso. Obviamente que el promotor de todo esto fue Evita y Perón, pero en este caso ellos participaron de la atención médica. Se dio en todo el territorio de la República Argentina, entonces es algo que fue participativo para todos. En el primer torneo de Evita acudieron más de 100.000 chicos, pero bueno, eso tuvo una interrupción en el año 1955, se interrumpió por primera vez por el golpe militar del 55, retorna a los torneos Evitas a partir del año 1974, después vuelve a tener una interrupción a través del año 1977, después vuelve en el año 2004, vuelve de nuevo en el año 2004, pero donde participan todas las provincias y se agregan actividades culturales a los juegos. Entonces, porque en principio estos eran como 6 actividades, de una manera mucho más, era fútbol, boxeo, eran los más característicos del deporte en conjunto. Bueno, boxeo no, obviamente, pero sí eran 5 o 6 actividades, pero bueno, que fueron los primeros que marcaron el deporte amateur, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Esto está bueno abordarlo porque nos da una idea bastante interesante de la primera confirmación de los primeros juegos amateur.
También tenemos que hablar de las tragedias en el fútbol moderno. Inglaterra tiene, Inglaterra en el 15 de abril del año 1989 tiene una catástrofe con 96 muertos, donde se jugaba un partido con el Liverpool con el Hillsborough, perdón mi traducción en inglés, pero bueno, soy muy malo en inglés, donde esto obligó a una investigación por el Parlamento, y se demostró que las pésimas condiciones de los estadios para la presencia del público masivo y la inexperiencia de los policías también por lidiar en esa clase de público. Esto hizo un paradigma, por lo menos ahí se empezó a atender, el Estado tomó intervención en el caso de Inglaterra, ¿no? Tomó intervención y produjo algunos cambios que hasta el día de hoy son cambios que se han trabajado, que se trabaja y que han servido, ¿no? Obviamente que tuvo que tener una catástrofe de 96 muertos. Bueno, se trabajó un poco en la reforma integral de los estadios, tendiente a garantizar la seguridad de los espectadores y evitar tragedias en masa. Hicieron desaparecer las rejas, los alambrados perimetrales del campo de juego, que después, bueno, copiaron los demás países y también acá, obviamente. No fue la única catástrofe. También tuvimos en Ghana, en África, tuvimos 127 muertos. No voy a entrar en detalles, pero también fue algo similar. En Moscú, Rusia, también tuvieron 300 muertos. Perú, justamente en un partido Argentina-Perú, en el año 64, tuvieron 328 muertos. Y en el caso de Argentina, también tuvimos catástrofes importantes, pero bueno, la que más se recuerda es la Puerta 12, la cancha de River, en donde justamente en el 68 mueren 71 personas. Nunca se encontró culpables, primero en un principio se detuvo a la persona que estaba en la puerta 12 porque había cerrado la puerta con candado, y las personas murieron asfixiados prácticamente. Así que bueno, de estas tragedias fuimos aprendiendo y fuimos tratando de que... Pero hoy en día no es la tragedia, hoy en día no se dan las tragedias por la practicidad del evento, sino se dan las tragedias más que nada porque tenemos un problema muy difícil de solucionar, que son los barras, ¿no? Que más adelante voy a trabajar un poquito. Bien, hasta acá venimos bien, Fabi. ¿Alguna pregunta, algo como para poder abordar? No, está perfecto, sigue todo sin inconveniente. No tenemos consultas hasta ahora. Evidentemente sos bastante elocuente cuando estás hablando, así que no, Y no hay, perdón no por hay ir, consulta. pido disculpas porque voy rápido, esto es solamente la introducción y es importante entenderlo porque si entendemos esto después podemos entender la actualidad que hoy nos lleva, ¿no? Bien. Perdóname, esta es una consulta de mi parte, Emiliano. Sí. Cuando hablaste de las cifras en los países que mencionaste anteriormente, ¿eso se dieron en un solo hecho? Sí, en un solo hecho, sí. Pero bueno, lo que marcó la bisagra fue en Inglaterra, obviamente, porque el Estado tomó intervención. Al tomar intervención el Estado hace un análisis profundo, de hecho se pide, la sociedad pedía y exigía ciertas pautas dentro de un espectáculo. Y de ahí inclusive nacen, se ha copiado muchas ideas de los Steward, nacen los Steward que acá en la Ciudad de La Plata, inclusive yo soy de La Plata, perdón que no me haya presentado, pero soy de la Ciudad de La Plata, se ha trabajado mucho con el tema de los stewards, la creación de los stewards es un producto de Europa, más que nada en España, y bueno, compañeros ahí saben de qué se trata, de lo que hablo, y son una idea, no son empresas de seguridad privada, sino son personas que hacen la observación de un espectáculo, y en base a eso después hacen todo un diagnóstico, pero bueno, después se desvirtuó acá y ha terminado como empresas de seguridad privada, pero bueno, eso es otro contexto. No sé si respondí, pero sí, por ejemplo, Moscú tuvo 300 muertos. Sí, 300 muertos. perdóname, me llamó la atención el caso, sí, o sea, recordaba perfectamente el caso nuestro, pero cuando mencionaste el caso de Moscú, de Perú, o el de Ghana mismo, Sí. nada, me llamó la atención la cifra, Sí, la las cantidad cifras de son... víctimas. Pero bueno, esto hay que aclarar que siempre se dan por el mal desarrollo del evento, la mala planificación.
hoy en día no tenemos ese problema, tenemos otro problema. El problema son lo exterior, lo que viene a ver el evento. Entonces ahí hay otro problema que bueno, Argentina lamentablemente tiene un ranking interesante en la cantidad de muertos en espectáculos deportivos. Así que bueno, bien. Otro punto es el deporte como construcción social, en lo histórico social, ¿no? Abordar la problemática a partir de la formación del infanto juvenil. Esto es interesante. Las herramientas posibles para abordar la problemática es el trabajo de campo a través del fútbol amateur. En esto quiero ahondar un poquito, porque me parece que ahí es donde yo creo que hay una clave o una posibilidad que podamos trabajar los licenciados y las demás personas que tienen. Los formadores de infanto juvenil. Yo tengo una teoría con respecto a esto, y después voy a ir dando ejemplos alrededor de lo que sucede en la formación de los infantos juveniles, pero como es amateur creo que tenemos la posibilidad de trabajar y abordar todavía. En el caso, por ejemplo, cuando el deporte, el juego es algo lúdico, ¿no? Es algo que sí importa el resultado, pero es algo que jugar significa un deporte con reglas, es un medio de socialización y un medio de dispersión. Entonces, el problema es cuando le agregamos la competencia. Y en este caso particular, cuando se agrega la competencia, ahí sí importa el resultado. Y cuando importa el resultado, ¿qué se agrega? La regla de producción de mercancía. En este caso, y más precisamente, el problema es que cuando los padres compiten, ¿sí? Tenemos un grave problema cuando los padres compiten. Voy a hablar en primera persona. Fui árbitro de fútbol en mucho tiempo en las ligas de la Ciudad de La Plata y además fui árbitro de AFA, pero trabajé mucho tiempo con los infantos juveniles. Y hay un problema grave en la formación del infanto juvenil. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el chico cuando va a jugar un deporte, primero y principal, que del fútbol infantil, estamos hablando de chicos de 6 años, 5 o 6 años, que ya entran en competencia. Entran en competencia, y esto es algo grave, es grave, porque después entran en competencia en situaciones de categorías, y esas categorías, todos decimos, no, no es un fútbol amateur, no, no es un fútbol amateur, se convierte en otro tipo de fútbol cuando eso va tomando trascendencia. Y en la Ciudad de La Plata hay una característica importante. Primero, hay cuatro ligas de fútbol infantil. Está APLAFI, LIFIPA, LIFI y la Liga Matoplatense, que trabajan con fútbol infantil. Después, hay 2 equipos grandes en la Ciudad de La Plata. Hay 2 equipos grandes, está Estudiantes de La Plata y Gimnasia y Grima de La Plata. El problema es que la formación del chiquito, muchas personas empiezan al revés. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Primero quieren que jueguen en Estudiante y después quieren que jueguen en Estudiante o Gimnasia, de acuerdo, eso ya depende, ¿no? El problema es que cuando este chico sufre la primera frustración. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Porque en todas estas ligas y en el proceso del fútbol, más o menos por fin de semana, movimiento de entre 4.000 y 3.000 y 4.000 chicos que practican deporte los fines de semana. De esos 4.000 chicos de que practican el fútbol, en este caso fútbol más específicamente, ¿saben cuánto llegan a jugar en primera? El 0,01%. Si sacamos la cuenta, no son más de 4 que llegan a vivir del fútbol o a que puedan tener una solvencia económica. Los demás son todas frustraciones. Los demás son todas frustraciones. Y a mí me ha pasado un caso particular, estando dentro de la Previde, y uno conoce muchísima gente, y tenía un compañero que me decía, vos, Emiliano, que conocés muchas personas dentro de la Previde, y conoces muchas personas porque uno se conecta con instituciones, con varios clubes, me dice, ¿no me conseguís un representante? Digo, ¿cómo representante? El chico tenía 10 años. Está bien, el chico jugaba muy bien al fútbol, no quita que el chico no jugaba al fútbol, pero me pedía un representante. Y ahí le expliqué, le digo, me parece que ahí estás equivocado. Le digo, ¿por qué? Porque el chico necesita otro tipo de formación. El jugar, lo lúdico, eso es lo que necesita el chico. Otro tipo de formación. Y ahí me parece que es un campo para trabajar los licenciados en seguridad ciudadana, abordar, trabajar no solamente licenciados, sino un equipo multidisciplinario y empezar a trabajar en eso que para mí que todavía se puede salvar, que es el infanto juvenil. Para mí esto es un área donde podemos
trabajar mucho y abordar mucho la problemática de la formación de los infantes juveniles. No sé si quedó claro esto, se entendió un poquito de la idea. Sí, Emi, se me ocurre acotar que desde nuestra perspectiva estamos hablando de un abordaje de la seguridad desde lo sociológico, porque lo que vos estás Totalmente planteando, sociológico. pues estás Totalmente. planteando aspectos que hacen al inicio de la carrera de este chico, inclusive al inicio de su vida y de su Tal formación. cual. O sea, porque en Sí. definitiva, y uno de los aspectos clave que vos estabas planteando es esto de la intervención de los padres, y para esto tenemos ejemplos de sobra, ¿no? Los padres que terminan agarrándose trompada al lado del alambrado por el resultado de los chicos que están adentro de la cancha, ¿no? Sí. Entonces, esa ¿Sabes lo que clase de ejemplos. me ha pasado, Fabi, que los chicos terminan de jugar el partido de fútbol y sabes que terminan jugando a la bolita al costado entre compañeros y no compañeros, o del otro equipo, terminan jugando a la bolita. Lo he visto yo, y los padres peleándose de una tribuna a otra, porque inclusive hasta ahora en el fútbol infantil se dividen las tribunas. Es una locura pensarlo de esta manera. O sea, Entonces, discúlpame, te decía, tengamos en cuenta que esto que vos estás planteando no está lejos del título de nuestra temática de hoy, sino que lo estamos no, planteando no, como misma génesis de la violencia. O sea, tal estamos cual. hablando que uno no puede analizar la violencia de los barras si no empezamos a hacer foco en dónde empieza a nacer, digamos, Exacto, esta violencia que se va haciendo carne, digamos, desde chiquito nomás. tal cual. Y las Y es un espacio que, rivalidades. por ejemplo, en el caso del fútbol amateur o el deporte amateur, inclusive ahora esto se está trasladando. ¿Por qué? Porque estamos teniendo problemas no solamente con el fútbol, el rugby. El rugby que se consideraba un deporte de élite, que dentro de todo en Argentina es un deporte de élite, está teniendo serios inconvenientes en el abordaje porque hacen un núcleo cerrado, un grupo cerrado, y piensan la superioridad de ese grupo por las demás personas que generan violencia. Tuvimos un caso muy grave, obviamente, que está muy actualizado. Estas personas que han matado a un chico a golpes, usar la violencia por encima de todas las circunstancias. En este caso, y no solamente dentro del espectáculo, sino que también es afuera y de afuera hacia adentro. Entonces es algo para abordar, es algo interesante para abordar esta problemática. Y yo propongo a los licenciados, propongo a todo el grupo en trabajar en estos espacios, en buscarle esta posibilidad de desconstruir todo aquello y volver a construir nuevas identidades. Esto es el propósito del instituto, es generar esto, ¿entienden? Es Sí, poder generar ideas, es armar ideas. Multidisciplinario, porque no depende solamente de los licenciados, depende de psicólogos, depende del fútbol infantil. Muchas veces me causa porque dicen, no es que me causa, sino que me da tristeza cuando me dicen, no, nosotros sacamos a los pibes de la calle. Sí, sí, yo entiendo que sacan a los pibes de la calle, practicando el deporte, enseñando una disciplina y un montón de características. Pero después, el fin de semana, le ejerces una presión, que esa presión después, ¿qué se convierte? Prácticamente en una persona con los primeros pasos de frustración, y esos son frustraciones que no superan, porque el padre, inclusive, cuando yo le digo la vuelta al revés, que empiezan por estudiante y gimnasia y terminan en la liga, le estoy refiriendo que después el padre abandona al chico, abandona su crecimiento y abandona un montón de cuestiones que ese chico se termina formando con las frustraciones que no, mirá, yo no, mi papá yo quería que sea Messi. Porque yo a Messi lo llamo el Mesías, ¿no? Nosotros todavía estamos esperando un Mesías. El argentino, el futbolero, y creo que no sé si muchos tienen la misma importancia, estamos esperando un Mesías, porque Messi es nuestro y no es nuestro. O sea, es nuestro y no es nuestro, ¿por qué? Porque Messi se crió en Barcelona, porque Messi tiene otras características, porque Messi no nos ganó nada. Entonces, esa es la postura que tenemos y ese diálogo. Y obviamente que está muy mediatizado esto, está muy mediatizado esto. Entonces, lo mediático también es discriminatorio. ¿Por qué discrimina lo mediático? Porque lo mediático lo pone, si sos un buen jugador, las categorías, mediatiza, el fútbol está concentrado en empresas, y significa que si no sos una mercancía, sos obsoleto, y no se genera afuera otro tipo de deportes, si bien la Liga Mateplatense, en este caso, los amateurismos, pero todos empiezan el camino al revés. Eso es lo que yo por lo menos interpreto del lado
de una persona que analiza esta conformación de los infantos juveniles. Bien, ¿se entendió hasta acá? ¿Se entiende? Clarísimo, ¿Alguna clarísimo. pregunta? No, podemos retomar más tarde, por ahí al cierre, hacemos algún retome del tema, porque la verdad que da para hablar Sí, muchísimo. largo y tendido. Y aparte es apasionante porque, nada, como inicio de toda esta cuestión, da para hablar. Pero dale, sigamos para adelante, así Sigamos para adelante. no aburrimos a No, la audiencia. exacto, exacto. Igual bueno, otro tema a abordar y es importante también es el tema de la inclusión, ¿no? Igualdad y diversidad de género dentro del ámbito del deporte. Estamos teniendo, hay personas trans que se están incluyendo, bueno, el fútbol femenino está tomando trascendencia y me parece bárbaro y fantástico que están tomando trascendencia, pero hay que igualar las condiciones. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo claro, que acá en la ciudad de Berisso, la Villa San Carlos ha tomado una persona trans, que obviamente tiene el derecho de hacer deporte. Ahora, ¿en qué lugar lo ubicamos? ¿En el femenino o en el masculino? Entonces, ¿por qué? Porque por un lado hay igualdad de condiciones, igualdad de género, pero ¿qué vamos a decir? Hay ciertas características propias del trans que, por ejemplo, en el caso de al tener otro tipo de genes, tiene otro tipo de características que son mucho mayores. No hay una igualdad de competencia. Y esto también es un espacio que se puede abordar como licenciados y empezar a trabajar también esto, cómo lo incluimos a la diversidad de género dentro del espectáculo, dentro del fútbol o dentro del deporte que fuere, porque hay que incluir, no excluir. Y en este caso, convoco, invito también a los licenciados a trabajar este tema, como que tomemos como idea cómo abordar este tema. Así que bueno, también tenemos el deporte y la tecnología. Bueno, en este caso el deporte y la tecnología es un problema para los más chicos, es un problema que abordar los más chicos porque obviamente hay una dejadez, hay un problema que encadena la tecnología, la gran cantidad de tiempo frente a, y más en este tiempo de estamos trascendiendo y pasando, que es algo nuevo, que después un poquito más adelante lo vamos a charlar de qué manera abordar el tema de la problemática del COVID-19, ¿no? Que nos tiene a todo el mundo aislado, esto no tiene a todo el mundo pegado hacia los monitores o hacia los jueguitos, un montón de cuestiones, que esto, ¿qué trae? Problemas psicológicos y en el caso de los chiquitos, hasta inclusive bullying en la escuela por la cantidad de exceso, mala alimentación y el exceso de peso, ¿no? Bien, y por ahí también vamos a avanzar un poquito más. Otro punto es la violencia en el fútbol y la dicotomía ligación con la política. Es un tema largo y tendido a trabajar, porque el fenómeno de la violencia en el fútbol hay que pensar tiene varias aristas. En el caso inglés, ellos tuvieron el problema de los hooligans. Ellos, lo traigo siempre a los ingleses porque ellos fueron la creación del deporte moderno y más específicamente en el fútbol. Ellos, no es que sea inglés, pido disculpas, no soy inglés, pero sí ellos siempre innovaron y trataron de ir un paso adelante. Ellos tuvieron mucho problema con los hooligans y lo resolvieron, crearon institutos, instituciones y lo han fomentado y lo han aplicado y ha tenido sus beneficios. Han creado el FSA o Football Sport Association, en donde la participación representan a los hinchas, ¿no? ¿Qué significa? Que el hincha termina siendo parte de lo que es todo el ecosistema del espectáculo. ¿Qué significa? Que hay una participación más comunicativa, o sea, que todos los procesos que se van a dar es una inclusión, no exclusión. Porque acá el hincha común, por ahí nosotros decimos, Javier y los demás compañeros que han trabajado en Aprevide, decimos, no, dice, los barra bravas, estos son los inadaptados de siempre, son los que siempre hacen quilombo, los que siempre están haciendo problemas. Pero hay que entender también que no es que ellos vinieron de un día para el otro y se instalaron en las tribunas. Esto es un proceso de larga data. Se dice que los primeros comienzos de los barras comenzaron más o menos en la década del 60, donde empezaron a formarse los primeros núcleos de barras o personas que van a
a ocupar un espacio dentro del espectáculo, y que de hecho ya están adentro del espectáculo. Entonces, hay que trabajar la problemática de la violencia dentro y fuera del espectáculo también. ¿Qué quiero decir con esto? Que los barras ya están en este espacio. Y lo que hacen los barras es simplemente ganan esos espacios a través de lo que permite el público. Y nosotros decimos, el público que va a mirar un partido dice, no, pero no sé, ellos son otra cosa, pero sí también cuando los necesitan los utilizan. Y utilizan la política. No estoy diciendo nada nuevo, en esto no estoy diciendo absolutamente nada nuevo. Simplemente estoy haciendo recordar que cuando nos quejamos de los barras, también esa parte, nosotros también pedimos esos espacios en permitirles que ellos tengan la posibilidad, y a veces dentro del espectáculo nos genera muchísimo problema cuando en el ecosistema del espectáculo ellos va la persona con el chiquito al lado, va con el pibe al lado, y vos ves que por el costado pasan 100 barras con la bandera, con el bombo, con todas estas cuestiones, van pasando, van pasando y vos ves que no tenés no tenés ningún control ni absolutamente nada. Pero escucha, yo estoy acá haciendo 2 horas haciendo cola y resulta que el barra va pasando como si nada. Entonces, pero estos espacios también los generamos nosotros, porque cuando podemos tener alternativas, ¿cómo que no? Cuando ellos, dentro del espacio, el tema es que cuando se permitió muchísimo, dentro del espectáculo deportivo lo pasamos a llamar folclore. Y dentro del folclore se permitió montones de cuestiones propias que hoy no los podemos sacar, están arraigados. El folclore permitió que, por ejemplo, el canto, el putear al de frente, que bueno, ahora no tenemos parcialidad visitante, pero eso significa que al no tener, ahora nos peleamos con el de al lado, no tenemos para pelearnos adelante, nos peleamos con el de al lado. Perdón, voy a tomar un poquito de agua y contarme un poquito. ¿Se entiende hasta ahí, Fabián? Sí, estamos perfecto, Emi. Lo único que te voy a marcar el horario, Sí, es perdón, que perdón, perdón, perdón. se nos escapó una hora y no Una hora. queremos, no, la idea es no utilizar y quitar de tiempo valioso que puedan tener nuestros disertantes, Bien, como para bien, poder bien. ir al grano de lo que es lo técnico la Bien, experiencia de las instituciones y los dispositivos para combatir todo esto que venís bien explicando vos con anticipación. bien. Bueno, en este caso, bueno, el tema de la teoría de la cultura del aguante, y bueno, hay una teoría escrita al respecto, así que, bueno, en este caso yo ya iría terminando, porque me quedaría este punto nada más, después ya iría por el marco legal, y que en ese marco legal iría Dieguito, Dieguito encararía esta parte del marco legal. Espero no haberlos aburrido, pero después yo vuelvo, así que no me voy. Después tengo que explicar, sí, la idea es explicar un poco de qué Sí, se trata. justo, Nosotros perdóname, no Emi, tenemos. justo tengo una pregunta precisamente sobre los dispositivos de seguridad, que la vamos a dejar un poquito en suspenso. ¿Cómo sería? Veo que tenés preparado ahí una pizarra como para, calculo yo, que hacer este tipo de explicaciones, así que vamos a dejar la pregunta que hizo Alejandro Belizán y la retomamos cuando reiniciemos tu participación. Bien, le doy espacio a Dieguito, a Dieguito. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego Gómez, soy abogado, miembro del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires hace 27 años y trabajé 8 años en el COPROCEDE y APREVIDE. En ese organismo estuve como representante del Ministerio de Justicia y Seguridad ante la COPAM, la Comisión Provincial de Automovilismo y Motociclismo Deportivo. Fui titular del registro de contraventores, que me parece que cuando hablamos de marco legal, de la 11929, me parece que lo ideal es hablar de eso, y en este poquito tiempo que me queda, les quisiera enmarcar fundamentalmente un par de conceptos que pueden ser desarrollados en otra oportunidad, pero ¿cuál es la 11929? Me parece que hay dos cosas que son fundamentales. Una, que nos da la posibilidad, que le da a la gente de seguridad la posibilidad de
al personal policial, por supuesto, de iniciar, perdón, ¿me estoy perdiendo o estoy bien? No, No, perfecto. No, perfecto, perfecto. Perdón, porque apareció un cartel y pensé que se había perdido la señal. La posibilidad de lograr una contravención. Y la verdad que el tema que durante los años que estuve ahí era un tema fundamental y que no lo entendía la mayoría de la gente, y era muy sencillo. Los únicos requisitos que tiene, que son básicos, es un acta en la cual hay un pequeño desarrollo de qué fue lo que pasó. Es fundamental que ayude a las actuaciones. Yo siempre le decía al personal policial, tomen a un vecino cuando ya tengan todo terminado, lo único de lo que tiene que dar fe el ciudadano es de que el firmó el acta delante del testigo. Solamente de eso es testigo el ciudadano. Después tenía que tener una de cada dactilar, un anexo prontuarial, 2 fotografías, una de frente y una de perfil, y había que notificar a la justicia de paz o la justicia contravencional según la jurisdicción, ¿sí? Esos eran los requisitos. Había que notificar a ese organismo y mandar una copia de las actuaciones, la otra copia que les quedaba, la tenían que enviar al Coprocede o a Previde según el momento. Y es fundamental que sepan que el personal policial no se puede quedar, hay una ley que impide que se queden con base de datos. Entonces en la comisaría, una copia la mandaban al juzgado y la otra la remitían al Coprocede. De la charla que tuvimos con Emiliano y con la gente de la asociación, me decían, mira, es fundamental que detalles, alguna anécdota, algo que haya pasado interesante, que te haya pasado en estos años. Fundamentalmente las anécdotas con respecto a la tramitación de contravenciones es, lamentablemente, cuando me tocaba capacitar al personal policial, ir a las comisarías y explicarles, siempre me decían lo mismo, bueno, pero era un perejil que había tirado una piedra en una cancha, en un momento de calentura se enojó y por ahí se exaltó. Y yo siempre les remarcaba algo, ¿sabes qué? Siempre tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esa persona que se exaltó y en una cancha se pasó de rosca y arrojó algo, gritó, o tuvo alguna expresión subida de tono, en demasía, ustedes nunca saben quién es. A mí me ha pasado de mandar los antecedentes al registro de contraventores y tengo la plana que me devuelve 2 semanas después el registro de contraventores de la provincia de Buenos Aires diciendo tentativa de hurto, tentativa de homicidio, atraco de camión de blindados. Era la misma persona que en una cancha se había enojado un poco con el árbitro y se había levantado el tono de voz en demasía. Y lo tuvieron sentado en la comisaría y algunos hasta le convidaban un mate. Entonces, uno tiene que tener en cuenta que no siempre el simpatizante que grita, que se exaspera en una cancha, no siempre es solamente eso. Puede ser cualquier cosa, o puede ser simplemente eso, una persona que simplemente se exaltó y gritó por demás esto y lo otro. Después, cambiando un poco el enfoque, encontré entre todos los papeles que tengo de mi época de Coprocede a Previde, en el año 2014, a finales del 2014, empezamos a elaborar un decálogo. Tratamos de darle la menor cantidad de puntos necesarios para que volviera algún día el público visitante a las canchas. Encontré el decálogo, ¿sí? Es apenas una carilla, ¿sí? Y entre los puntos que dice medidas para la vuelta del público visitante y el cambio en el fútbol profesional. Y se intentaba pensar que podía volver al fútbol visitante en el año 2016, el 1 de julio. Y se apuntaba para esa fecha porque estaba el receso invernal y seguido a eso venían los Juegos Olímpicos en Brasil, ¿sí? Y dijimos, bueno, qué buen momento para trabajar 1 año y medio y cumplir algunas medidas mínimas
¿sí? Para que pudiera volver el público visitante. Y si quieren les hago un resumen de lo que dice eso, como para que se den cuenta realmente qué era lo que o qué era lo que pensábamos que se podía llegar a hacer para que volviera el fútbol, y qué es lo que pasó en la actualidad hoy. Eso se van a dar cuenta ustedes mismos. Lo primero que dijimos que tenía que pasar para que volviera el fútbol con visitantes después de los Juegos Olímpicos era que cada estadio, las categorías las voy a nombrar una sola vez: Primera A, Nacional B, Primera B Metropolitana, Primera C y la Primera B, debían contar con la totalidad de las localidades correspondientes al público local y visitantes provistos de butacas. Ustedes bien saben que ni hoy eso ha pasado. Y ya pasaron 5 años de cuando estamos hablando de eso. Y se viene hablando en FIFA, en AFA y en todos los organismos internacionales de la vuelta al público con la gente sentada. Bueno, pasa en todo el mundo, menos en Argentina. No sé por qué, pero acá no parece que no va a pasar nunca. Porque está acá a la vuelta de la esquina, pero está acá a la vuelta de la esquina hace 10 años. Y nunca se avanza un poquito con ese tema. Después dijimos que pondrá indefectiblemente la vigencia del AFA Plus o un sistema similar, el que lo reemplazara, en donde debían ser identificados no solo los concurrentes, sino también los proveedores, dirigentes, jugadores, empleados de AFA, de UTEDIC y de los clubes. Los clubes que tengan sectores sin butaca para dicha fecha, ese sector quedaría inhabilitado hasta que sea provisto de butacas. Los clubes deberían contar con medidas y realizar las obras tendientes a la construcción de un ingreso diferenciado para los visitantes. Cada estadio de cada una de las categorías debería garantizar un sector de por lo menos el 15% para la parcialidad visitante. En julio del 2016 se debería contar con el funcionamiento de las fiscalías temáticas. Esto hubo un proyecto de ley que se presentó, fui uno de los creadores del proyecto, de crear fiscalías temáticas con respecto a la violencia en el deporte y hacer una pequeña modificación con la introducción de 3 incisos en el Código Penal. Se presentó el proyecto y el proyecto quedó en absolutamente nada. Por último, el Estado debía arbitrar los medios tendientes para sancionar leyes que permitan penalizar el accionar de los denominados barras bravas, la entrega de entradas por parte de dirigentes del fútbol o políticos, y la utilización de los barras como mano de obra por parte de dirigentes o de dirigentes de fútbol o de partidos políticos. Y el APREVIDE debería contar con una estructura a fin de que sus empleados trabajen como funcionarios y no de los clubes, dependerá de la jefatura de gabinete a fin de garantizar la superioridad por sobre el personal policial, y ninguna de estas medidas al día de la fecha se puso en vigencia. ¿Sí? Eso nos da una idea de cómo estamos con respecto a lo que es violencia en el deporte. Realmente que es muy difícil avanzar. El Estado no hace algo de lo que Emiliano enumeró que hizo, por ejemplo, el Estado inglés, los franceses, los españoles, los italianos en su fútbol, ¿sí? Y la mayoría de los estados. ¿Sí? A mí me tocó participar en el primer simposio contra la violencia en el fútbol que se hizo en Colombia. Disertaron 17 países distintos y todos querían saber qué era decir. En este caso yo, lo voy a mí, porque yo la verdad que estaba asombrado. Diego. Porque era importante que estudiante y que yo de los otros países que éramos la unidad de medida, porque todos indefectiblemente decían, nosotros íbamos en el mismo camino que va la Argentina. ¿Lo perdimos? Me parece que lo perdimos. Yo casualmente lo iba a acordar para hacerle una pregunta.
porque tal vez me lo puedas, me lo puedas decir vos. Porque, y esto ya hago una consulta a todo el público que nos está escuchando. Mencionaste, ambos mencionaron dos instituciones como a Previde y Coprocede, en realidad al revés, históricamente Coprocede a Previde, pero yo no sé si todos saben qué son estos organismos y a qué se dedicaban, o a qué intentan dedicarse en realidad. Me parece que por ahí de palabra lo conoce todo el mundo, pero sería interesante brevemente, para no irnos mucho tiempo, brevemente explicar cómo nace, porque si bien lo que decía Diego era que estamos atrasados, que no se hizo nada, y que realmente, bueno, realmente los resultados lo demuestran, ¿no? No hay mucho avance, pero por otro lado, se crearon estos dos organismos y ustedes dos, particularmente, trabajaron mucho con esto y avanzaron. O sea, hubo avances. O sea, los resultados por ahí no son los que uno espera, pero sí hubo avances. Ya con la mera creación de estas entidades, No, no. es un A paso. ver, Ahí está. ¿Estás de vuelta, Diego? Te habíamos perdido. sí, estoy acá nuevamente. ¿Sí? No sé si alcanzaste a A escuchar ver. un poco la pregunta que estaba Sí, sí, haciendo. Fabi, sí. fíjate que hay unas preguntas también en el chat. Sí, lo dejo a Diego mientras yo repaso las preguntas. Bueno, me parece que es importante destacar que el organismo, el Coprocede, seguido por el APREVIDE, que es un organismo del Estado, tendiente del Comité Provincial de Seguridad Deportiva, que tenía la función de organizar las medidas de seguridad tendientes a todos los eventos deportivos. Me da la impresión que con los años y el derrotero del organismo mismo, la conformación de la Previde, que vino a reemplazar al Coprocede, cada día está más metido en el fútbol y se ha olvidado del resto de los deportes. En el mejor momento me da la impresión del Coprocede participa, porque me tocó hacerlo, participar en todo lo que es el turismo motor, ACTC, Tour del Verano, participé en la Fórmula E de Buenos Aires, invitado como un organismo externo, pero participé en eso. Fuimos agencia cuando se jugó la final de la Copa Davis en Mar del Plata, que lamentablemente ganaron los españoles, pero participamos en la organización de todo el marco de seguridad de ese evento y salió perfecto. Era muy asiduo la concurrencia del Coprocede en todo lo que era el básquet de la provincia de Buenos Aires, todo lo que era Mar del Plata, Olavarría y San Nicolás, el conurbano de Buenos Aires, estaba muy presente y hoy me da la impresión de que el organismo se ha olvidado de otros deportes y se ha abocado exclusivamente al fútbol. Por eso veo que vivía un proceso en donde Coprocede tenía en un momento 3 ingenieros, 3 psicólogos, 2 arquitectos, 4 abogados, y había un montón de profesionales trabajando, había gente de seguridad edilicia, y había un montón de gente trabajando en el tema, y hoy me da la impresión de que se ha achicado, se ha cerrado mucho, se ha acotado mucho la injerencia del organismo. Y sería bueno que ese organismo volviese a tener la injerencia que tenía sobre la seguridad de todos los deportes, no solo del deporte fútbol. ¿Sí? Me parece que el deporte, cuando hablamos de seguridad, tenemos... Emiliano comentó que hay otros deportes, como por ejemplo el rugby, que se da cuestiones de seguridad y se están dando algunos ejemplos, y sería bueno que se pudiera abarcar plenamente la materia seguridad, no solo acotarla al fútbol, sino un marco estructural para ver de toda la sociedad qué es lo que está pasando y cómo se puede intervenir en todo ese tema. Después, fundamentalmente, me interesaría comentarles con respecto a la ley 11.928 y 929 y su decreto 1298,
una cuestión que me parece que también siempre fue muy importante. ¿Dónde se regía esa ley? ¿Qué era lo que, el marco legal, qué era lo que debía interpretarse como evento deportivo? Que es ahí donde hay mucha gente que hace agua. Y la ley es bastante clara, pero me parece que hay que señalar algunas cuestiones. Dice, la materia contravención por violencia en espectáculos deportivos puede y debe aplicarse a las faltas que se cometan con motivo u ocasión de un espectáculo deportivo, en sus prácticas o en el entrenamiento deportivo. Hay gente que cree que se aplica solamente en el evento, en la práctica o en el entrenamiento también, ¿sí? Antes, durante su desarrollo y después de realizado. ¿Cómo es eso de antes, durante y después? No es solo en el evento, es cuando la gente sale de donde se encuentra y se dirige hacia el evento deportivo, si cometen alguna de las faltas tipificadas en la ley, en ese trayecto de ir hacia la cancha o hacia el lugar donde se dispute el evento deportivo, también se aplica esta ley. Y también pasa lo mismo cuando se retiran del lugar, ¿sí? Cuando se retiran del evento deportivo, también pasa exactamente lo mismo. Se aplica la ley del deporte si es en el marco, la falta que se comete, si es en el marco de la ley, por supuesto. La pena de prohibición de concurrencia a espectáculos deportivos consiste en una interdicción impuesta al contraventor para asistir a uno o más eventos en que se determinan en la sentencia. Cuando esta pena sea aplicada conjuntamente con la de arresto, se hará efectivo una vez que se cumpla el mismo. Obviamente que no hay muchos casos de aplicaciones severas, de arresto. Sí recuerdo de gente que haya estado arrestada una semana por la comisión en el interior, era bastante normal en el interior de la provincia, a pesar de que la realidad era una realidad totalmente distinta a la del conurbano. En el interior, tener una contravención y no poder ir a una cancha por tener una prohibición de ingreso a un evento deportivo era casi una mancha social. En el conurbano era una cocarda más que se colgaban, y era como una cocarda de poco valor. Me prohibieron ingresar a un evento deportivo. No me alcanza, necesito que me penen mucho más. Lamentablemente eso también, hay una diferencia muy grande entre lo que es el conurbano de lo que es el interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Y cuáles eran, como ejemplo, las faltas que se sancionaban a los vendedores ambulantes o cualquier persona que vendiera bebidas alcohólicas dentro de un radio de 200 metros, desde 4 horas antes del inicio del evento hasta 2 horas después de terminado el mismo? Quien creara un peligro de aglomeración o de avalancha, el que arrojara líquidos o papeles encendidos, quien en forma ocasional o sistemática provocara disturbios, incitara a la riña, insultar o amenazar a terceros en eventos deportivos, quien mediante carteles, megáfonos, altavoces incitara a la violencia, quien llevara consigo artificios pirotécnicos, ¿sí? Mucho peor era si todavía los incendiaban o los prendían fuego, el que provocara o ocasionara alteraciones al orden público o incitara a ello. También estaba el que perturbara el orden en las filas o en la adquisición de entradas, el encargado de la venta de entradas que no ofreciera la totalidad, porque se entendía que era para la reventa de entradas, quien revendiera entradas, quien controlara el ingreso y no entregara al concurrente el talón, que acreditara el legítimo acceso del espectáculo, el organizador que sin la autorización provincial competente en la materia de seguridad en espectáculos deportivos realizar un espectáculo o efectuar sin cumplir las observaciones formuladas, los que llevasen consigo o exhibieran banderas o trofeos de otros clubes, y los organizadores y protagonistas que se presentasen como al autor o autores de faltas típicas en la ley prestaren un auxilio. ¿Sí? Esas eran las faltas en líneas generales más graves. Me parece que es un pantallazo, por lo menos, de la ley, de qué es
cuál es la materia que comprende la ley de violencia en el deporte, y no sé, los escucho a ustedes en estos pocos minutos que me tocan, si necesitan alguna aclaración en particular. Diego, tengo acá un par de preguntas que ya se están acumulando. En principio, vamos por parte. Diego Vergara nos pregunta, ¿dónde se puede visualizar la 11929 actualizada? ¿Hay algún lugar donde se pueda recopilar? ¿Se la podemos alcanzar? Sí, en ¿La puede averiguar? Infoleg, en la página de la provincia, con gusto la encontrás, con todas las actualizaciones. Bien, Nosotros también perfecto. tenemos Fabi, lo tenemos recopilado, actualizado, bajo normativa y con algunos ejemplos inclusive. Así que no hay problema, que eso también en el instituto lo vamos a generar esa página con diferentes tipos de leyes, decretos, porque no es solamente la ley, la 11.929, Diego lo dio muy someramente y fantástico, pero es el inicio de la ley y también creo que vi que preguntaban una diferencia de los steward y la seguridad privada, que son diferentes tipos de fueron creados con dos principios diferentes, o sea, cuáles fue, creo que expliqué, el steward fue una extracción de Europa, de más precisamente de España, y bueno, pero hay material sobre el tema, hay muchísimo material sobre el tema. Yo puse, ahora lo vuelvo a repetir, puse el correo del instituto para que les hagan las consultas y Ahí lo requieran algún copié, material más. Fabi. Ah, bueno, fantástico, gracias, Ahí- Marcela. Así que, bueno, no, se manejan por ahí. Bueno, Bien, están haciendo mención a la ley, a la 26370, y sí. dice por qué prácticamente casi ningún club la aplica, y después nos aclaran que solo algunos clubes lo hicieron. Banfield y Estudiantes. Banfield y Exactamente, Estudiantes. Han hecho un exactamente. curso. De hecho, yo hice una práctica en el Estadio Ciudad de la Plata. Hicimos una práctica de observación de los steward que han hecho trabajar. El Estadio Único, como saben, es de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, en un futuro, en el Instituto del Deporte, cuando larguemos estos cursos, se va a poder hacer prácticas específicamente dentro del estadio, así que va a ser una herramienta más también para entender un poco. De hecho, el cuadro que tenemos atrás es del Estadio Ciudad de la Plata, ¿sí? Así que cuando abordemos ese tema un poquito, lo vamos a abordar más ímpetu. Bien, para aprovechar la continuidad de Diego y ya después si querés retomar con la parte práctica tuya, había quedado pendiente esa pregunta que les había hecho cuando tuvimos la pequeña interrupción, y si vale el caso, si ustedes consideran que vale el caso, que es cómo nace Coprocedia Previde y qué facultades tiene por sobre los clubes, o sea, qué facultades tiene para la aplicación de sanciones, si es que las tiene, ¿no? Estoy preguntando. O sea, ¿qué tipo de intervención tiene, más allá de las aclaraciones que hizo Diego respecto de esta concentración en solo un deporte y un poco la dilución de las actividades que tuvo, pero bueno, nada, la visión y el alcance de esa intervención que pueden tener. Diego, tuvo más trascendencia que yo, Diego. No, está bien. A ver, el Coprocede es un organismo que viene como sucediendo a un organismo anterior que también también fue un comité, ¿sí? El Coprocede en su momento llegó a tener representantes del Senado y la Cámara de Diputados en su seno. No solo era el secretario ejecutivo, sino que tenía representantes de ambas cámaras, tenía un miembro de la Municipalidad de La Plata también trabajando en él, y tomaba directivas sobre la seguridad en los eventos deportivos en la provincia de Buenos Aires y sancionaba, ¿sí?, a los clubes y a los organizadores de eventos deportivos en el supuesto de que no se hicieran las cosas o no salieran las cosas como se preveían que podían o se esperaban que salieran. Se han tomado medidas a ver, se han clausurado canchas, se ha hecho jugar a equipos a puertas cerradas, ese tipo de sanciones tiene previstas, y tiene también la posibilidad de articular a través de con la policía los siguientes servicios de seguridad que
lamentablemente en algunas oportunidades el castigo era sumarle cantidad de efectivos policiales, porque las cosas no pasaban en los clubes como se esperaba que pasaran, y no se trabajaban desde el seno del club para que las cosas, que estas situaciones de violencia no se repitieran. Cuando los clubes venían y planteaban en el seno del Coprocede, la verdad no estamos en condiciones de garantizar que la gente del club se comporte de tal o cual manera, el comité lo que hacía era tratar de hacer un trabajo de campo entre la policía y la gente del comité para ir a acercarse a las parcialidades, para decirles, bueno, que si no iban a ir a la cancha y se iban a comportar del modo que se esperaba que se comportaran, eso iba a implicar que en los siguientes eventos iba a haber más requisas, iban a ser más duros con los cacheos, iban a impedir el ingreso de banderas, de pinchas, de gorros y cualquier tipo de trofeo o elemento batizante, o el miembro de la barra a la cancha, y eso era materia de una moneda de cambio para que los barras se comportaran del modo que era que se comporten en la cancha. Perfecto, gracias, Diego. Listo, los dejo, no los molesto más. No es molestia. Bueno, Fabi, la idea es por ahí avanzar sobre el ecosistema del espectáculo deportivo. Y ahí vamos a ver un poquito, si yo después me voy a correr y les voy a decir cómo se ve, en este caso, este plano del Estadio Ciudad de La Plata. Discúlpame, esa era la pregunta que teníamos pendiente, que era cómo es el dispositivo, cómo se empieza a pensar cómo controlar toda esta problemática que ustedes vienen planteando y atendiendo, digamos, a estas cuestiones de las barras. La planificación y la coordinación no empieza el día del evento, ¿no? Que eso que quede claro, que la planificación y la coordinación empieza mucho antes, con reuniones de organización, con el análisis del evento. En este caso hay reuniones previas con el comité de seguridad, con ambos clubes, con las empresas de seguridad privada, con varios actores que van a intervenir el día del evento. Así que para empezar, el desarrollo del evento no comienza ese día, comienza días previos, inclusive meses antes, ¿entienden? Y después, bueno, hay un desarrollo, ya estamos hablando más precisamente dentro de estos, después voy a introducirme un poco más, pero está el desarrollo, la observación del control, después la finalización y la desconcentración de los espectadores, protagonistas y autoridades, y el último es un análisis y una evaluación del espectáculo. Este es el deber ser de un espectáculo, ¿sí? Esto es el deber ser. Ahora bien, para el deber ser de este espectáculo necesitamos ciertas características, hay que tener en cuenta ciertas características, y en esto nosotros trabajamos como licenciados en seguridad ciudadana, lo estamos trabajando, y esas características a tener en cuenta, hay que tener en cuenta primero el tipo de evento, ¿sí? ¿Qué tipo de evento es? ¿Qué tipo de evento? Lugar, fecha, horario, esto es propio del evento, el público potencial en asistencia y cantidad posible, eso hay que hacer una evaluación, entidad organizativa del evento, con qué fin, autoridad de control, evento, autoridad o responsabilidad secundaria del evento. Cuando hablo de autoridad secundaria del evento, se le considera siempre a las instituciones, en este caso doy el ejemplo de AFA. AFA es una entidad secundaria del evento, que tiene participación, pero en realidad delega hacia los clubes la organización del evento, y obviamente por encima está el órgano de control que bien lo especificó Diego, que es la PREVIDE, que es la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte, que es el ente máximo en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Después tiene los nexos de contacto con demás, con CABA, después hay otros espacios donde los nexos que uno tiene que tener cuando un equipo internacional viene de afuera, cuando viene un equipo de otra provincia, hay una serie de requisitos que esos están dentro de las medidas de seguridad de la PREVIDE, ¿sí? La PREVIDE organiza medidas de seguridad que son diferentes ítems, que son orden a cumplir por parte del operativo, lo lleva a cabo el jefe de seguridad, la policía, o sea, la seguridad privada, en este caso los clubes, el horario de ingreso de los participantes, el horario de ingreso de los clubes, el horario de ingreso del público, o sea, hay una serie de características, ¿sí?
Esto lo realiza la Previde, que es el órgano máximo de control. Si eso responde a tu pregunta, Fabián, es eso. La Previde es el órgano máximo del control del espectáculo deportivo dentro de la provincia de Buenos Aires, la Previde, ¿sí? Bajo ley 11.929, ¿sí? Después hay que también verificar los espacios físicos, la dirección de las calles, las personas que habitan alrededor del predio, comercio, tipo de rubros. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esto sí es el ecosistema verdadero del espectáculo, que no se tiene en cuenta en muchas oportunidades cuando vamos a realizar un espectáculo. Esto es el deber ser de un espectáculo, ¿sí? Esto es propio nuestro, ¿sí? Esto es propio del Instituto en el Deporte, que hace este tipo de formalidades para organizar un espectáculo, ¿sí? Los medios de transporte cercanos, hay que tener en cuenta los medios, las instituciones cercanas, por ejemplo, escuela, horario, bancos, iglesias, son todas instituciones que participan dentro del evento, ¿sí? Que son participantes secundarios. ¿A qué me refiero secundario? Porque después lo voy a explicar. Doña Tota, que vive enfrente del estadio, va a tener un inconveniente. ¿Por qué? Porque le vamos a cortar la libertad de tránsito en algún momento, o quizás ella no va a poder salir a pasear el perro. ¿Entienden lo que le digo? Entonces, esos espacios hay que tener en cuenta. Las organizaciones que significan algún cambio en el desarrollo del evento. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en el ejemplo del Estadio Ciudad de la Plata sobre la calle 526, está ahora trasladado en el sindicato de la UCRA. El sindicato de empleados de la construcción está en ese espacio. Y es un espacio, se ha vuelto conflictivo, los vecinos no tienen la misma vivencia que tenían anterior, porque tienen un problema entre ellos tienen un problema de rivalidad entre ellos, pero nada, es solamente como acotación de por qué estoy diciendo el ecosistema general, no es solamente los 200 metros de la periferia del espectáculo. Las escuelas, en el caso del Estadio Ciudad de la Plata, hay una escuela de discapacitados, que hay que tener en cuenta, los horarios, el ruido, hay personas que tienen muchos problemas en la escuela de discapacitados, tienen unos horarios previstos donde no se puede hacer ruido, porque tienen esquizofrenia. Entonces, también es un ecosistema del espectáculo. La coordinación de reuniones. Tiene que haber un plan de evacuación, extintor de incendios, en pronto uso, verificado por los proyectos en explosivos, previo evento, defensa civil y rescatistas, policía. Pues la policía no es solamente va la policía de calle o la policía, ¿qué tenemos? Bomberos, seguridad privada. En el caso de seguridad privada es interesantísimo la labor, vuelvo a reiterar, porque trabajé muchísimo tiempo con la seguridad privada en el Estadio Ciudad de la Plata y para mí son un factor fundamental dentro del espectáculo. Son el nexo con todas las demás instituciones. Y a veces, si esa persona de seguridad privada no sabe para qué está en ese espacio, es porque ahí va a haber un problema. ¿Sí? Después les voy a explicar qué función cumple la seguridad privada en los diferentes retenes o breteles. O sea, ¿por qué? Porque es fundamental que ellos estén atentos y que sepan sepan qué función van a cumplir. El personal policial también tiene que saber para qué está. Bien. En ¿Puedo cuanto a las medidas... interrumpir? ¿Cómo? ¿Te puedo interrumpir un segundo? Sí. Emiliano, tengo una consulta, porque estás mencionando cómo se constituye ese ecosistema y ese grupo de trabajo previo. Entonces, y acá voy a me echar una consulta de Diego Vergara. Entiendo que la Previde tiene un representante que es el que va a determinar las condiciones de ese evento. Va a estar un representante de la policía también, que va a estar a cargo del evento también. El jefe operativo está a cargo. Entonces, acá vienen las dos preguntas que me estarían faltando y tal vez me olvide alguna. Primero, Diego dice, ¿quién es el encargado de citar al personal de salud en caso de incidentes? Dice él, pero yo te agrego más. ¿Quién lo cita para estar presto anterior al dispositivo? Más allá de que cuando pase algo. Y por último, y me parece que una pregunta bastante interesante es, ¿quién es el responsable de la seguridad del club? Y ahí tal vez hago una pregunta ya con tinte más corporativo, ¿no? Ahí entramos un poco a jugar nosotros. Exacto, sí. Bien, ahí es la ley menciona que tiene que tener ciertas características el responsable del club, o delegado, como lo llaman, ¿no? En este caso, hoy yo tuve la posibilidad de conocer muchísimos delegados de clubes, y la verdad, personas profesionales conocí muy pocos. San Lorenzo de Almagro, Racing Club de Avellaneda, y 2 o 3 clubes más han tenido delegados licenciados, aptos en la materia y conocedores del tema.
pero no mucho más. Por ahí me puedo llegar a olvidar algunos, pero los licenciados tenemos poca participación en esos espacios. Ese es el espacio que yo pretendo que ganemos para poder abordar. En el caso de la coordinación del sistema de salud, hay una coordinación previa, una charla previa, donde en las medidas de seguridad inclusive especifica la cantidad de ambulancias que tiene que haber, la cantidad de médicos que tiene que haber, y el Estadio Ciudad de la Plata cuenta con un sistema de rescate. Primero cuentan con un sistema de auxilio bomberos y coordinación con la gente que hacen RCP, así que son varios médicos que están trabajando de forma permanente y continua alrededor del estadio, están caminando, pero bueno, el Estadio de Ciudad de la Plata es un estadio modelo, después obviamente llevarlo a otros espacios que después lo vamos a trabajar, pero hay una coordinación previa y se distribuyen las ambulancias en lugares estratégicos en cuanto a... El Estadio Ciudad de la Plata tiene desfibrilador, bueno, perdón si lo pronuncié mal, pero tiene, en este caso por cada piso tiene un desfibrilador. ¿Qué significa? Que está apto para el uso, para cualquiera. Es un aparato muy caro, pero bueno, el Estadio Ciudad de la Plata ha podido comprar y lo tiene a pronto uso y pronto acceso, ¿sí? Después hay un sistema de plan de evacuación de bomberos, hay un plan de evacuación, hay un sistema de incendios, que si se ya produce un incendio, hay un sistema de alarma propia de bomberos que generan una bomba, prenden una bomba y eso, ellos tienen un sistema, un plan de evacuación propio. Se ha hecho un simulacro, para que no se me escape, se me ha hecho un simulacro en una oportunidad sobre la evacuación del Estadio Ciudad de la Plata, para dispersar todo lo que es la parte de adentro del Estadio Ciudad de la Plata, 8 minutos. 8 minutos. Así que es bastante rápido el plan de evacuación, ¿sí? 8 minutos. Y la totalidad de desconcentración hasta la periferia, 15 minutos, ¿sí? Con la capacidad que tiene el Estadio de La Plata, que son 42.000 espectadores. Así que bueno, ¿quedó más o menos claro eso, Fabián? Sí, perfecto, te agradezco, Emiliano. Acá me hacen una pregunta personal y ya te dejo para que sigas con el desarrollo del plan que ibas a presentar. Gustavo Lugones pregunta, a ti específicamente, ¿por qué crees que las dos populares del Único aún se mantienen sin asientos a pesar de que dichos lugares fueron diagramados por los arquitectos e ingenieros para tenerlos? Es una situación política. Acá hay un problema político que ahí donde que me faltó abordar, pero sí ahí es donde yo digo la dicotomía ligazón de la política y el Estado con respecto a los espectáculos deportivos. No conviene. Les voy a decir palabra más, palabra menos. No conviene, porque el folclore tiene que seguir, porque el folclore tiene que canalizar otras cuestiones y porque hay mucha presión por parte, Diego lo especificó muy bien, porque las tribunas todavía siguen paradas, porque no están sentados, y hay un protocolo internacional de cómo estar las personas disfrutando de un espectáculo deportivo. El problema es que a través del folclore se trasladó ese evento a que sea esa vista del folclore hacia afuera, y bueno, obviamente que lo utilizan, porque eso tiene un segundo significado, que cuál es la ligación de la política con el fútbol, y eso está más que claro, más que obvio, que pasa por ese lado, el que hoy en día todavía no se tome conciencia de que las personas, a ver, que ellos no, el hincha no es el protagonista. Hoy en día se toma más protagonismo de lo que se canta o lo que no se canta, y pasa hacia afuera también. En el caso, por ejemplo, de los Estadios de La Plata, o en el caso de Gimnasia Estudiante, cuando Estudiante inaugura su estadio, va una persona y lo prende, intenta prender fuego un estadio, y yo miraba las redes sociales, y había, diría, casi no en la totalidad, pero había muchas personas que justificaban ese intento de prender fuego un estadio. Entonces hasta ahí llegamos, el grado de violencia de lo que se transcurre dentro del fútbol. Y bueno, ahora también está en la parte del rugby también, y hay otros eventos, también en la parte del básquet. El básquet también, señores, está sufriendo una violencia terrible. ¿Por qué? Porque un día, cuento esto rápido y nada, y continuamos, pero me fui a ver 2 clubes de Mar del Plata interesantes, con respecto había un evento de básquet importantísimo, era un clásico, no voy a dar nombre, pero ya se sabe. Cuando llego a ese evento, bueno, un dirigente me dice, Emiliano, me dice, ¿por qué tenemos este problema que tienen que venir ustedes a ver un evento
de básquet, cosa que antes no pasaba, que antes no interesaba, y ustedes tienen que venir con medidas de seguridad. Y le digo, ¿sabe cuál es el problema? Es que se está el folclore del fútbol, y cuando yo llego y veo todos los banderines colgados, el bombo, cuando veo montones de elementos que eran propios que no eran del básquet, sino que eran propios del fútbol, estando ahí los paravalanchas, los tirantes, las tiras que le dicen ellos, entonces ahí le dije, ese es el problema. Ese es el problema, que ustedes están trasladando todo ese contenido al básquet. Y eso es un problema incipiente. No digo que no haya folclore, que no haya gritos, que no haya risas, que no haya... Pero el tema es que cuando por debajo del folclore pasamos todo lo demás, que es la apropiación propia del espectáculo, que en este caso son las personas que obviamente están dentro del espectáculo y lo tenemos que, no sé si asimilar, pero sí darle una forma y terminar de dándole el espacio, pero con ciertas prohibiciones. Por ahí pasa la cuestión. ¿Respondí, Fabi, a la pregunta? Sí, perfecto. Te hago un comentario que hace Martín Pino. Bueno, nada, te estoy haciendo una comparación que nosotros en algún momento, antes de empezar con la charla, habíamos conversado, que es la diferencia entre la presentación que estás haciendo sobre el Estadio Único de La Plata y los estadios urbanos. Eso, Claro, sí, Martín, sí. te adelantamos un poco la respuesta, lo vamos a tratar. Él va a empezar con este estudio sobre el Estadio Único, porque, bueno, lo tiene ahí, lo tiene diagramado, pero precisamente una de las aclaraciones que iba a hacer era la diferencia, estimo yo, porque te conozco, que estás hablando del estadio de Banfield, así que, bueno, yo tengo como ejemplo el de Lanús, así que, bueno, después en todo caso lo hablamos más por privado, pero sí, esta diferencia entre el Estadio Único y estas canchas que puedo mencionar, la de Racing, la de Independiente, que están enclavadas en el medio de un barrio. Sí, tal cual, sí, a eso es lo que yo le decía, le explicaba que Doña Rosa es parte del evento secundario y que a Doña Rosa le molesta, ¿entendés? Que pasen, que no le dejen, o que, perdón la expresión, ¿no? Que vayan a hacer sus necesidades en su vereda. Entonces también tenemos que tener esa precaución. Y ahí es donde tenemos que estar los licenciados trabajando en esos espacios, en comités vecinales, a ver, tratar de abordar la problemática, porque como me decía el oyente, que, claro, no podemos comparar el mismo operativo. Yo les voy a explicar acá lo que significa el Estadio Ciudad de la Plata. Es enorme. Bueno, voy a hacer un poquito con el comité de crisis, ¿no? Que hay un comité de crisis también dentro del desarrollo del evento, un punto de encuentro, de reunión de un comité de crisis, que no quiero que se me pasen estas cosas, un protocolo de evacuación, contactos útiles, teléfonos, horario de presentación de autoridades, policía, horario de presentación de autoridades, árbitros, veedores, horario de presentación de participantes, coordinación con otras fuerzas de seguridad dentro del país, fuera del país, que ya lo hablé ya. Eso es el desarrollo del evento. Y en el caso, el monitoreo de ingreso de los espectadores, señales visibles y claras, orientación del espectador, controles de acceso visibles y con alguna insignia de lo que indique, UTEDIC, policía, o sea, me estoy refiriendo a esto que las personas que están trabajando dentro del evento tienen que tener insignias que lo identifiquen. En el caso de UTEDIC tienen, en el caso de la policía tiene, la seguridad privada tiene, pero bueno, son pautas que no se pueden pasar. En el caso del control de flujo de ingreso de espectadores, si hubiera sistema de monitoreo, fuera ingreso y egreso y dentro del predio, el control de ticket. El control de ticket es interesante, porque el participante que va a ver un evento, ¿por qué es importante? Porque es el seguro que tiene el espectador, el seguro que si le pasa algo adentro, que es una charla también para seguir larguísimo y tendido, ¿qué pasa cuando hay, por ejemplo, protocolos? Cuando hay protocolos, cuando se dan entradas de protocolo, ¿qué es el significado de protocolo? Ahí hay un problema grave que a veces nos pasaba a nosotros como ejemplo, que en el protocolo te aparecen 70, 80 personas, y creo que Roberto debe saber muy bien sobre este tema, que decís, ¿cómo haces? Porque te aparecen de protocolo y decís, no, tengo protocolo, entrada sin costo. Y vos no sabés quién es la persona que está ingresando ahí. Por ahí tiene una provisión de concurrencia dictada o sentenciada, inclusive, o quizás tenga un delito mucho más grave, pero ingresan igual porque el tema del sistema de protocolo es beneficioso para todos,
para todos. ¿Por qué? Para todos los que no, o sea, los clubes le interesa el protocolo. ¿Por qué? Porque en el protocolo entra cualquier persona. Y para la seguridad, para el evento, para los que realmente somos responsables del evento, nos genera, a mí por lo menos me genera muchísimo, muchísimo malestar cuando hay clubes que tienen 1000 protocolos. Creo que Roberto no me deja mentir, hay personas que han trabajado conmigo, 500 protocolos. Señores, los protocolos es invitados especiales, pero tiene que tener, hay una reglamentación que te dice a cumplir con respecto a los protocolos. Tiene que tener nombre, apellido, tienen que estar en una lista determinada, y tienen que, pero esto no se cumple, no se cumple. Y en esto tenemos que nosotros abordar como licenciados, decir, esto lo podemos trabajar, lo podemos plantear, se puede trabajar en esto es lo que debemos abordar nosotros, cuáles son las problemáticas, ¿no?, del evento, en el desarrollo del evento. Y siempre digo que también nos sucede muchísimo en las comisiones directivas, ahora que no hay parcialidad visitante, tenemos el ingreso es restringido a la comisión directiva, en total son 38, y aparecen 60, 70. ¿Qué terminás haciendo? Desenvolviéndote en última instancia, haciéndote una lista a mano alzada, sacando de la función al que tiene que realmente velar por la seguridad, o la seguridad privada, o UTEDIC, o lo que fuere, terminamos poniéndolo en otro espacio, escribiendo a mano alzada, nombre, apellido y documento, pero después, ¿quién se hace cargo si llega a pasar una catástrofe? A eso es lo que apunto. ¿Quién se va a hacer cargo? No hay manera de salvar los protocolos sin nombre y apellido y documento. Que queden claro esto. Yo sí, bueno, nosotros, obviamente por la continuidad del evento, decimos sí, pasaba, no hay ningún problema, ¿no? O las personas que ingresan a mano alzada autorizados por el club. No, sí, te autoriza el club. El club después va a responder por el patrimonio del evento, o el patrimonio si esa persona se rompe un brazo, ha pasado en la cancha de Defensa y Justicia, se desmoronó una tribuna, hubo 10 personas con rotura de brazo y un montón de cuestiones, y después no sabían dónde correr porque las entradas no las tenían. ¿Y cómo haces? Obviamente que también es decir, abordar y decir, esto es un problema, pero es un problema también para los clubes, porque se comen juicios. Es un problema grave. Bien. Por ahí la idea es, no les quiero sacar mucho tiempo, pero voy a girar un cachito acá y les quiero mostrar más o menos cómo se instala un operativo de seguridad, como para más o menos que tengamos. Voy a girar un cachito, a ver, perdón por la... No se debe esto, pero ustedes me dicen si notan bien acá en este caso cómo es la operatividad, en este caso en el estadio. ¿Ven bien? ¿Se ve bien? Si yo Sí, está perfecto, Emi, está perfecto. ¿Se ve? Bueno, si alguien no ve o algo, lo corro un poquito porque tengo la posibilidad de correr la cámara, y díganme ustedes cómo lo ven. ¿Ahí lo ven? ¿Lo ven mejor ahí? No, está bien. Ahí estamos, dale. Bueno, entonces continuamos. Acá directamente vamos a abordar lo que es un evento. En el Estadio Ciudad de la Plata tiene, para que tengamos idea, 8 hectáreas. 8 hectáreas, así que no estamos hablando de poca cosa. El Estadio Ciudad de la Plata comparte espacio con otras instituciones que hoy les comenté. En este caso acá funciona el CEF, que es el Centro de Educación Física del Estadio Ciudad de la Plata, y acá tienen predios de cancha de fútbol, tienen piletas y algunas cuestiones. En este espacio acá comparte policía local y el comando de patrulla de la provincia de Buenos Aires. Yo les comentaba que por acá, por la 526, que acá funciona un centro de discapacitados, que hay personas con esquizofrenia, donde están estas personas que tienen graves problemas, obviamente, de contacto social, y hay una escuela. Y acá, de este lado, porque estoy pasando para el otro lado, sobre la calle 526, está el sindicato de la UOCRA. No sé si alcanzan a visibilizar. Está el sindicato de la UOCRA. Por eso digo, cuando hablamos del ecosistema del evento, no es solamente esto o esto o esto. Bien, en el caso de la ciudad... ¿Me escuchan bien, no? Sí, Emi, damos para adelante. Bien, en el caso, por ejemplo, de un evento determinado, ya coordinamos que ya está implementado el operativo. Los primeros cortes en el Estadio Ciudad de la Plata, voy a aclarar que el Estadio Ciudad de la Plata, voy a decir que es un estadio modelo, aprobado por FIFA, está aprobado para no solamente eventos de espectáculo deportivo, sino también hemos tenido varios eventos por la capacidad y obviamente por la gran amplitud que tenemos en cuanto a desconcentración y todos estos espacios. O sea, el Estadio Ciudad de la Plata es un estadio modelo. O sea, esto lo trasladamos a la cancha de Banfield, a la cancha de
de Lanús o a otra cancha, es obviamente que el espacio es mucho más acotado y hay que trabajar muchísimo más sobre el evento. Bien, acá tenemos sobre la calle 532 y 21, tenemos el primer retén. Este retén acá se da con personal policial. De acá hasta acá, esto es la parcialidad. Si notan los colores, para que tengamos idea cómo se divide, acá ingresa la parcialidad local del Estadio Ciudad de La Plata. Acá ingresa la parcialidad visitante, ¿sí? La parcialidad visitante, ¿sí? La capacidad del estadio son para 42.000 espectadores en su totalidad. Cuando se hace eventos, de otro tipo de eventos, se saca el césped, y bueno, en su totalidad son hasta 60.000 personas. Así que imagínense la magnitud de lo que requiere de la organización y el desarrollo del evento. Acá en este espacio hay un primer retén, previo se corta la calle sobre 532 y 19, sobre 26 y 532, se corta la calle sobre la avenida, si en caso de recibir parcialidad visitante, que se dan los partidos internacionales, se corta la calle 19 y 526, y 26 y 26 y 526 se corta, ¿sí? Porque después acá también hay accesos, pero bueno, también hay retenes acá, en estos espacios. El primer ingreso para la parcialidad local, tenemos un acceso de un portón enorme que tiene 6 portones enormes. Acá es el primer encuentro entre el participante y las primeras, las empresas de seguridad privada que trabajan en estos espacios acá, son los primeros retenes, ¿sí? El primer cacheo que digamos. De acá hasta acá hay aproximadamente 400 metros. Imagínense que de acá hasta acá ya la persona llega con el sistema monitoreo, así que acá no se hace fila, pero sí se viene caminando en forma alineada, si se puede decir. De este lado tenemos implementado grupo de caballería, también del mismo lado, del otro lado también exactamente lo mismo. En este espacio acá es el primer cacheo principal, donde obviamente hay a través de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte, es esto, acá se determina qué tipo de objetos pasan y no pasan. Y acá hay también un grave problema a veces para las empresas de seguridad privada que tienen que hacer el cacheo. Y bueno, somos los argentinos, porque saben perfectamente que hay elementos que no pueden ingresar adentro del estadio, pero sin embargo llevan perfume, desodorante, así que imagínense que esto acá se vuelve bastante tedioso para la gente que trabaja en este espacio. Tenemos acceso, esta es la puerta principal, pero también tenemos acceso por la calle 526, 528 y 25, por la calle 25 y 529, hay otros accesos que son acceso a palquistas, que los palquistas se estacionan acá. Y ellos tienen un ingreso que hace un corte acá, porque después acá ingresa los clubes, las autoridades ingresan por este espacio. ¿Qué quiero decir con esto? Que acá, y acá, en todos estos accesos, tenemos todos el sistema implementado, el dispositivo con personal policial, y en este caso infantería, trabaja en infantería, hay varios cuerpos que trabajan en estos espacios, y seguridad privada. Seguridad privada trabaja acá en estos espacios, también hay acceso en estos espacios, y acá, en este caso acá, por ejemplo, el Estadio Ciudad de La Plata tiene 2 accesos. Tiene el acceso del lado del edificio A y el lado del edificio B. Para los eventos de fútbol se utiliza el lado del edificio A. ¿Por qué? Porque por acá ingresan por 528 y 25, ingresan las autoridades, los equipos de fútbol, las comisiones directivas, y lo importante del Estadio Ciudad de La Plata es que no tienen contacto con las personas, el público en general, así que no tienen contacto. En este caso, lo único que deberían tener el contacto, pero ni siquiera tienen contacto, porque cuando ingresan los micros, ingresan al playón de estacionamiento. Nosotros decimos estacionamiento techado, abajo, y directamente hay 2 vestuarios, el vestuario visitante, vestuario visitante, vestuario local, zona mixta y sala de conferencias, ¿sí? Así que los equipos entran prácticamente sin tener avistamiento con el público. Entonces, también hay otro acceso. Antes se utilizaba
el acceso o ingresar por acá, entraban por 21, venían por acá el equipo visitante, se utilizó, yo tengo hace 12 años que trabajo en el Estadio Ciudad de La Plata, se ha trabajado 2 veces con estos espacios, fue un partido Gimnasia Estudiante, donde Gimnasia no quiso compartir vestuario luego del problema que tuvieron en Mar del Plata. Así que por acá también hay un ingreso, tiene la misma modalidad que esta, nada más que este es el edificio A, y acá funciona la Secretaría de Deportes de la provincia de Buenos Aires. Como dato, funciona la Secretaría de Deportes. Así que, bueno, pero esto no se utiliza mucho. Continuando con los protocolos de seguridad y las medidas de los dispositivos. Recién acá tienen acceso, recién acá los participantes, o recién acá tienen acceso a los molinetes, ¿sí? El público recién acá llega acceso a molinetes. Usted imagínese que la persona viene monitoreado de acá, llega de acá, pasa por todo esto, ingresa acá, retele, llega acá, está cansadísima. Díganme que están agotados, ya no quieren saber más nada de control. Llega hasta el tercer piso, el tercer nivel, y ahí recién acceden a los molinetes. Todo esto son molinetes para la parcialidad local. Así que llega a la explanada y de ahí pueden acceder. En este caso acá es la Popular Sur, lo decimos nosotros, este se llama Popular Norte. Como verán, no sé si alcanzan a notar, tiene la capacidad para 12.000 espectadores, y estas son las plateas, ¿sí? Son diferentes plateas. En este caso voy a hablar de estudiante, porque el estudiante ocupa esta platea, ¿sí? Y cuando el partido es interesante y bueno, requiere así la atrevida y que así sea, pueden utilizar este espacio también, pero acá hay un retén completo, un grupo de infantería, porque acá está la parcialidad visitante. No debería ser así, pero bueno, es un protocolo de seguridad. No se utilizan estas dos plateas para poner un grupo de infantería acá para que divida estos espacios. Acá, a lo que voy, la seguridad privada cubre estos espacios. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la seguridad privada en este anillo es fundamental, porque la seguridad privada tiene una responsabilidad estando acá, con un juego de llaves, donde permite el acceso, obviamente si llega a haber algún tipo de descompensación en algún punto de este lado o de este lado, así que permite pasar autoridades, obviamente, que tengan la libre circulación. Para que tengan idea, para el sistema el sistema de rescate, y en el caso de las ambulancias. En este caso se pide 4 ambulancias. ¿Por qué? Acá tenemos una ambulancia, estoy hablando en el tercer plano ya. Una ambulancia, otra ambulancia, otra ambulancia y otra ambulancia. ¿Qué quiere decir? Que después en el sistema, cuando haya un problema o un inconveniente acá, la ambulancia tiene la posibilidad de acceder, venir por acá y accede perfectamente adentro de la explanada. No puede acceder a las gradas, pero sí en la explanada, que es el tercer piso, el tercer nivel le decimos nosotros, tiene acceso permanente, o sea, el sistema de salud es muy bueno y el sistema de rescate también es impresionante. Pero bueno, hasta acá vamos bien. ¿Alguna pregunta? ¿O voy muy rápido? Tengo un par de preguntas. No, pero necesitamos cerrar. Estamos a las 9 y tenemos 2 horas de charla y la verdad que sí, nos hemos pasado un poquito de los horarios prometidos. No queremos abusar del tiempo que están dispensando nuestros participantes. Por eso te pediría, Emi, de redondear, dar lugar a un par de preguntas que se presentaron y poder hacer el cierre. Yo entiendo de que esto da para mucho, ya sabíamos que esto era un tema que iba a dejar un montón de cosas colgadas, pero bueno, en todo caso, dará lugar para una segunda propuesta. Así que... Esa es la idea, Fabi, esa es la idea. Bien, así que bueno, te doy breves minutos para que puedas redondear esta presentación que estás haciendo y poder dar lugar a un par de preguntas y bueno, nada, y empezar a despedirnos nomás. Bueno, dale. Continuamos un poquito para que tengan conocimiento. El estadio cuenta con 5 pisos, vendría a ser, pero del lado del edificio A y del edificio B, donde acceden hasta el 5.º piso, inclusive trabajan
ahí trabajan también la seguridad privada muchísimo. El estadio cuenta con una seguridad pública, o sea, en este caso trabaja con el cual me hago cargo yo, estoy en la parte del Estadio Ciudad de la Plata con la coordinación operativa del Estadio Ciudad de la Plata, pero del operativo dentro del estadio, o sea, del personal policial asignado al estadio, y después está el operativo hacia afuera del estadio. Entonces, la cantidad de efectivos, la cantidad de seguridad privada, la cantidad de bomberos, la cantidad de rescatistas, la cantidad de... eso lo dispone siempre a Previde en cuanto a los clubes, les exigen a los clubes, de acuerdo al monitoreo que hace un tipo de categoría de riesgo del evento. Así que bueno, eso es en líneas generales, eso. Después, nada, tenemos la implementación de los operativos por cada sector, los diferentes portones, para qué sirve, cuáles son las funciones. Pero bueno, nada, esto es algo que requiere de muchísimo más tiempo, Fabi. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No tengo ningún problema, hoy me pongo a entera disposición de lo que quieran preguntarme. Fantástico, Emiliano, gracias, gracias por toda la explicación que estás haciendo. Bueno, nos va a quedar para la gente del conurbano el análisis de los estadios de nuestros pueblos. Así que lo vamos a dejar para la próxima eso, porque obviamente que tiene otra complejidad, otras cuestiones a tener en cuenta. Como bien dijiste, esto de interrumpirle y restringirle el acceso a la gente que está en las inmediaciones, los estadios de los que hemos mencionado, que están en los barrios acá de zona sur de la provincia, tienen a 20 metros de la entrada la casa de un vecino y ahí empieza, ¿no? Así que imagínate lo que es para esa gente cada vez que hay un evento y cómo poder resguardar. Así que bueno, interesante por eso. Te hago una pregunta. Marcela nos está preguntando cuáles son los requisitos para ser jefe de seguridad de un club de fútbol. Si hay distinción entre las categorías, te lo dejo mientras te voy buscando otra. ¿Cómo? Perdóname, reitérame. Si hay algún requisito para ser jefe de seguridad de un club de fútbol y si hay distinción de requisitos entre categorías. No. Hoy en día no se está utilizando, pero sí hay una reglamentación que dice cuáles son las características que tiene que tener, en este caso, la persona que tiene que ser delegado de un club. Bueno, tiene que ser argentino, todo, pero nada enfoca los licenciados en seguridad ciudadana. No pide específicamente que sea, dice idóneo la materia, pero deja una amplia gama de decir, sí, yo hice un curso de cómo es un predio y eso me avala para ser delegado. Bien. Y casi siempre, los delegados casi siempre son personal policial retirado, oficiales en jefes. Se habla de oficiales en jefes que son los que toman, en este caso, son delegados de los equipos. Bien, perfecto. También ahí tenemos una cuestión que se asemeja un poco también a la ley de seguridad privada. Exacto. Un poco la disputa del espacio profesional. Ese es el espacio que tenemos que ganar, Fabián. Obvio. Ese es el espacio que tenemos que trabajar. Ese es el espacio que tenemos que ir con el proyecto. Miren, la ley dice esto. Acá ustedes están trabajando con esto. Entonces ahí es donde... Para eso estamos. Para eso fuimos creados. Bueno, Martín dice, hace mención a la tarjeta AFA Plus como proyecto que quedó un poco inconcluso. Creo que, ahí hay todo un debate. No, me parece que ya no tenemos tiempo como para hacer un debate, pero sí, te escucho. En el Estadio Ciudad de la Plata quedó toda la estructura de AFA Plus. Eso fue un negociado terrible con Fútbol para Todos y un montón de cuestiones que han quedado, que se ha utilizado como diciendo, vamos a hacer esto, y de hecho se ha censado personas, y no está mal la idea, ojo, censar personas no está mal, pero hay que llevarlo a la práctica, y cuando no hay voluntades políticas, caballeros, es muy difícil remar con todas estas cuestiones. Así que sería bueno también replantear a los políticos, ahora estamos en situación de pandemia, pero nosotros estamos trabajando en un protocolo de COVID-19, yo tengo una opinión personal que para mí esto es algo nuevo, inclusive ayer lo escuchamos al presidente, para mí el fútbol no debiera volver todavía, no debiera volver, es una opinión personal, pero como licenciado en seguridad, licenciado tengo que buscarle la alternativa en caso de aguantar.
pero van a volver, esto va a cambiar el paradigma del deporte, por lo menos hasta que se encuentre una solución a este problema, ¿sí? Pero me parece que, en mi opinión personal, volver el fútbol, el deporte o lo que fuere, no es conveniente, pero sí debemos trabajar en un protocolo, porque para eso nos capacitamos. Nosotros tenemos evaluado interno y externo los protocolos. Interno para lo que serían las empresas de seguridad privada, cuáles son las herramientas que va a tener que utilizar o trabajar las empresas de seguridad privada, el personal policial, cómo van a ingresar el público, de qué manera va a ingresar el público, cuál va a ser el distanciamiento social, pero también esto nos da una pauta de que podemos empezar por algo y empezar a trabajar, decir, acá se puede dar un cambio en el paradigma y tenemos que aprovechar esta posibilidad. Quizás estos parates sirven para generar ideas y poder así abordar un poco mejor el tema de lo que es ahora la pandemia, ¿no? Bien. Bueno, el título de la charla del día de hoy, a rigor de verdad, era Introducción a Pericias en Seguridad en Espectáculo Deportivo. Bueno, nos quedó afuera la parte de pericias. Explicamos todo lo que era el deber ser y no nos quedamos con el análisis posterior en caso de algún conflicto. Así que, bueno, eso quedará para más adelante. La verdad es que teniendo en cuenta toda esta exposición, teniendo en cuenta todo lo que se ha hablado y toda la normativa vigente, bien se puede tomar esto como parámetros para después tener una actuación pericial. Esa sería un poco la idea. Estoy haciendo un brevísimo resumen de lo que sería el cierre de la charla en función del título que habíamos abordado. Nada más por mi parte, hago un último repaso de los mensajes. Bueno, agradecimiento de parte nuestra para todos ustedes que se pasaron 2 horas escuchándonos. Espero que les haya servido. Disculpen la interrupción inicial, los problemas técnicos que hemos tenido, son cuestiones que exceden a nuestra potestad. Supongo que a todos nos ha pasado. Hemos tomado los recaudos, pero bueno, así suceden las cosas. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Muchísimas gracias. Quiero agradecer tanto al licenciado Emiliano Martínez como al doctor Goñi, que nos han hecho una excelente exposición a esto. A todos ustedes por haber dispensado estas 2 horas. Los esperamos el viernes que viene en una nueva charla. Haremos la presentación del caso y los canales de inscripción. Y bueno, tengan un muy buen fin de semana. Gracias nuevamente y nos estamos viendo en la próxima. Gracias.